Y pues realmente el tema, o pues no sé si a ustedes les interese, pero el tema, digamos, de generar plugins, o de ser autor de plugins, por ejemplo, era un tema muy popular hace por lo menos 10 años. Sin embargo, yo siento que en los últimos 10 años los plugins han avanzado a un nivel ya pues muy sofisticado y realmente son empresas, grandes empresas las que están detrás de los plugins. En ese sentido pues son equipos de trabajo de muchas personas con distintas habilidades que trabajan pues coordinados por una empresa que les va a exigir mucha pues una eficiencia y una continuidad en el trabajo. Entonces, cuando un autor, una persona, un tecnólogo musical, un productor quiere hacer su plugin, pues se enfrenta, realmente está en una situación de competencia ya muy difícil, como para que uno realmente pueda decir, bueno, yo voy a sacar plugins y los voy a hacer y los voy a vender. Eh, Hace 10 años, como decía, pues sí había mucha gente que estaba metida en eso, pero yo he visto que poco a poco pues, el mercado lo han dominado pues, las empresas. Sin embargo, pues siempre ha sido interesante por eso el tema de cómo hacer plugins, pues que por medio de herramientas de fuente libre, ¿no? Y pues realmente la gente muy dura, pues lo que hace es simplemente programar directamente en C++, ¿no? O en el lenguaje directo del computador. Ya hay muchísimas, realmente la gente no es que escriba las cosas de cero, sino que hay una serie de librerías que ya tienen todos los módulos, por ejemplo, para el procesamiento de audio, ¿no? Y son librerías que son de fuente libre y lo que uno, pues lo que hacen los autores es coger módulos de esas librerías, interconectarlos, ¿no es cierto? Y producir sus plugins, pero nadie escribe de cero, nada, diría yo hoy día. Pero eso es, digamos, para quienes se meten ya a aprender directamente la sintaxis de C. Yo diría es bastante dispendioso y más desde el punto de vista de un músico. Entonces, pues siempre habían existido una serie de herramientas para hacer plugins a partir de programación visual, que es lo que manejamos en Pure Data, que también se maneja en MaxMSP. MaxMSP es un programa parecido a Pure Data y lo que hicieron por el lado de MaxMSP, que es del mismo autor de Pure Data, pero luego lo compró Sidekin74, una compañía, y lo último que sucedió con MaxMSP fue hace unos 6 años o 7 años, hizo son digamos, socios de Ableton, creo que Ableton es dueño ahora de eso. Y eso se volvió en Max, pues ahora es Max for Life, ¿no? No sé si han visto esta aplicación, pero pues Max for Life permite montar una especie de PD dentro de Ableton, ¿no? En donde, por ejemplo, acá vemos imágenes, es similar a PD, como digo, es el mismo autor, el mismo pensamiento. Max es un programa comercial, es muy costoso y por ende está mucho más, digamos, desarrollado, es mucho más fácil de usar, tiene objetos reconstruidos mucho más complejos, tiene mejor documentación. Pero pues vale 300, $400 la licencia, si no estoy mal, tal vez más. En la universidad de licencias igual, si a alguien le interesara. Y este se puede utilizar dentro de Ableton, pero exclusivamente con Ableton. Entonces, pues realmente no es una herramienta para construir plugins, ¿no? Lo más, digamos, popular hoy día, diría yo, es Juice, que digamos se llevó por delante todo y es una plataforma que nos va a permitir, pues que permite escribir procesamiento de audio a partir de un lenguaje y unos módulos que ellos ya tienen hechos. Es súper popular, se ha llevado por delante, digamos, toda la industria, al punto que ya casi que todo funciona por medio de ellos. Pues la mayoría de herramientas para hacer plugins. Sin embargo, Juice, bueno, Juice sí es económico o si no estoy mal creo que es libre hasta que uno empieza a licenciar o a ganar dinero por sus ventas, al igual que lo sería Unity, es lo otro que ustedes van a ver. Entonces es como un poquito el contexto como para hacer plugins y realmente si uno va a hacer algo con Juice, pues el tema de la escritura en texto pues le va a quedar muy difícil para hacer cualquier cosa. Por lo menos desde el punto de vista de nosotros de productor musical, que no ha visto pues una serie de clases de programación en texto. Entonces, en ese caso, pues la mejor opción sí es Pure Data. Y Pure Data ha tenido dos grandes, digamos, dos formas muy populares de convertirse en un plugin. La que a mí más me gustaba y digamos la que era la mejor era una gente que se llamaba
de Heavy Compiler, que fíjense, si yo lo pongo acá ya ni siquiera... Ah, no, qué pena. Sí, Heavy Compiler era, digamos, lo que ellos hicieron y la empresa se llamaba Ancient Audio. Esa empresa ya dejó de existir como hace unos 3 años, pero Heavy Compiler era pues, lo mejor, porque era como un compilador online en el que uno ponía su patch y uno podía luego exportar el código en C, en JavaScript, como plugin BST, como plugin, bueno, como varios formatos de plugin. Era increíble y, por ejemplo, permitía hacer también aplicaciones para web audio a partir de Pure Data. Heavy Compiler era tan bueno que lo que hizo Apple, bueno, esto es un proyecto de fuente libre, Heavy Compiler, y si uno sabe compilar, uno puede bajar esto y uno mismo hacerlo. Yo, por ejemplo, no he tenido tiempo para dedicarme a hacerlo, me gustaría hacerlo. Y lo que pasó con Encien Audio es que Apple compró a toda la gente de Encien Audio. Apple se dio cuenta que lo que estaban haciendo ellos en sonido de procedimiento o procedural era muy bueno y lo que hizo fue contratar a toda la gente y acabar con la empresa, ¿no? Que es lo que hacen las grandes multinacionales ahora, es comerse los startups, apenas ven que son muy buenos, se los comen. Entonces dejó de estar disponible para el público. Hay una gente que es la de Vela, que no sé si han visto, que es como los pedales o para hacer como pedales de, a ver, Vela Audio. Mm. Ellos, digamos, uno puede montar el parche Pure Data dentro de Vela y ellos por ende han continuado la funcionalidad del Heavy Compiler, pero casi que exclusivamente para Vela, ¿no? Ya no es tan extenso. Pero si uno, digamos, en un proyecto de, pues yo me imagino de maestría o algo así, se metiera en el lugar apropiado o tuviera simplemente el tiempo por su cuenta para hacerlo, con un instructor, alguien que sepa pues realmente un poco más de programación, uno podría ser capaz de hacer pues, disponible esta herramienta otra vez, pero ya no existe, digamos, ahora en online no está disponible en este momento. Pero digamos que no es porque no es fuera popular, sino porque Apple la compró. Y lo que digamos existe ahora, que es lo que nosotros vamos a utilizar en clase, es una herramienta que realizó un francés, bueno, se llama Pierre Guillot, no sé si pronuncio bien el apellido, la verdad, pero se llama Camomile. Y es un proyecto de fuente libre, también albergado en GitHub. Camomile es un plugin como tal que permite cargar nuestros patches de PD dentro del plugin y subirlos a estaciones de trabajo digital. Esto, digamos, pues esta persona debe ser, tendría que pena que investigar un poquito más quién es Pierre Guillot. Probablemente sea, obviamente, un profesor de tiempo completo en una universidad francesa. Eh, a ver, no, pues vamos, Camomile. Bueno, acá hay un paper de una conferencia de él, digamos, presentando la herramienta. Esto ya es de 2018. Pues realmente es una herramienta nueva, 3 años, pues diríamos que es nuevo, ¿no? Y él es de la Universidad de París, por supuesto, es un profesor de tiempo completo. Es esta gente la que realmente tiene tiempo de hacer este tipo de cosas, ¿no? Los que son académicos de tiempo completo, que realmente la universidad les paga por su investigación más que todo. Y entonces él hizo no tiene ningún costo, uno puede distribuir los plugins, pero tiene que hacerlo, pues no puede ganar dinero porque todo esto tiene la licencia, si no estoy mal, es la GPL o GPU, que no me acuerdo exactamente, pero o GNU, en donde uno tiene que pues, seguir la licencia y por ende uno puede repartir, por ejemplo, sus creaciones, pero no va a poder monetizarlas. Sin embargo, pues hay otras formas de monetizar, ¿no? Como por ejemplo, si uno reparte o regala un plugin, pues puede pedir a cambio, es más bien como cosas más de redes sociales, ¿no? Followers, likes, cosas de estilo. Pero bueno, aparte de eso, digamos, aparte de pensarlo como podría un poquito monetizarse como para el autor, o sacarle provecho, pues realmente lo más interesante sería que nos permite trabajar los patches de PD como plugins y por ejemplo desde el punto de vista de la composición electroacústica
o ya en una producción de audio pues muy detallada en síntesis, pues puede ser interesante porque puede dar herramientas que no están disponibles en otros escenarios o incluso acceder a sonoridades que de otra forma habría que de pronto tener unos plugins costosos que bueno, la mayoría de nosotros pues muchas veces y sobre todo como estudiantes utiliza uno cracks para trabajar plugins costosos como sintetizadores, pero hacia el futuro, ya cuando uno establezca su actividad pues de una forma eh, más formal, pues realmente uno debe contar con las licencias de todo, ¿no? Entonces, bueno, Piorata siempre va a ser una herramienta que no van a necesitar de licencias. Entonces, eso es como un poquito para introducir el tema de los plugins o de cómo uno podría hacer plugins. Y en este caso, yo estaba haciendo unas pruebas pues para mostrarles a ustedes. Y pues como es un proceso un poquito pues como ajeno al músico, ¿no? Como que es bastante raro para un músico asimilarlo, dado que es muy técnico, ¿no? Y como muy, una cosa más bien más de generar archivos, de nombrarlos de cierta forma, de ponerlos donde deben estar. Hicimos esta, pues yo hice esta, compilé como este paso a paso. Y estoy probando con la última versión de Camomile, digamos que para Mac y Windows, algo que fuera, digamos, igual para los dos, aunque el proceso es distinto en cada sistema operativo, lo cual va a ser pues, bastante difícil de explicar para mí acá, dado que no tengo Windows, pero debe funcionar para ambos, es hacer plugins BST3. Entonces tenemos claro eso de los formatos de los plugins, qué formatos de plugins existen, o qué formatos de plugins mejor conocemos y utilizamos mejor nosotros para nuestros trabajos de producción. Sergio, ¿podríamos repasar un poquito eso? Es que hay O algunos sea, que no sí, me por quedan muy eso claros. estamos preguntando. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan, no sé si mezclan lo de producción Sí, en la universidad o en su casa, pero en la universidad pues me imagino pues que serán Pro Tools o lo que más manejarán será Pro Tools, ¿no? Inicialmente. ¿Qué plugins son los exclusivos de Pro Tools? Los que son AU, creo. No, son estos, si no estoy mal, son estos RTAs y TDM. Esos son, sí, son los de Avid Technology. Entonces, estos plugins, que son los dos que tú tienes propios de Pro Tools, RTAs y TDM, son exclusivos para Pro Tools y son de Ableton. Es decir, es como algo así como Max for Life, que es de Ableton y es solo para Ableton, ¿no? O sea, es una vaina que, pues, es para... Lo que pasa es que Pro Tools, pues, fue muy popular en los 90, entonces ellos, pues, se sentían con el poder de hacer eso. Pero realmente para un programador, pues va a ser más difícil, pues cuando cada plataforma es exclusiva, pues hacer un plugin para cada plataforma. Pero digamos que esos pienso que son los más populares que utilizan en Pro Tools. Sin embargo, en Pro Tools, pues miremos cuál es la compatibilidad de plugins, porque creo que también recibe BST, o estoy equivocado. creo que no, creo que es AX. Entonces, ¿ellos qué reciben? A ver, AXDCP, RTAs, Audio Suite, TDM. No, Plotus es, pues realmente son jodidos como empresa me parece porque pues no reciben ni BST, o BST es como lo más abierto en otros casos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros, pues, lo que se puede hacer con Camomile, Camomile no puede hacer nada de esto. ¿Y por qué es? Pues porque digamos, el código para hacer estos plugins no es libre. Pro Tools no lo está entregando de forma libre. Entonces no se puede integrar a Camera. Mientras que lo que es BST o Audio Unit, digamos que eso sí se integra a Juice y de Juice se integra a Camomile, y se puede repartir bajo esa licencia que les mencionaba ahorita. Pero esto debe ser, pues yo lo estoy diciendo ahorita desde un poquito desde la especulación, pero pensaría que es por eso que no se puede integrar. Acá dice, por ejemplo, can I use BST plugins in Pro Tools? For the free version of Pro Tools 12, fíjense pues que ahí empiezan a jugar el tema de compatibilidad de versiones, etcétera, y es un poquito dolor de cabeza, pero acá por ejemplo dice que la versión 12 de Pro Tools sí permite BST y Audio Unit. Yo la verdad, yo compré Pro Tools porque pues
cuando era estudiante, cuando lo compré para que la licencia me fuera económica, pero yo no utilizo Pro Tools ya casi que nunca. De pronto si alguien me pide un proyecto en Pro Tools para pasarlo y ya. Entonces realmente ahí estoy, pues, no recuerdo muy bien cómo es la cosa. Pero digamos que, como decía ahorita, estos plugins no, digamos, no sería disponible uno mismo programar en estas estructuras propias de Pro Tools, sino que las estructuras en las que uno puede programar en realidad, bueno, son los plugins para Linux, todos, ¿no? Hay en Reaper, hay una serie, Reaper tiene sus propios plugins, ¿no? Y Reaper es como, yo sé manejar también muy poco Reaper, pero es con seguridad la estación de trabajo digital que mayormente permite cargar cualquier tipo de plugin. O sea, la compatibilidad de plugins de Reaper es altísima. Por ejemplo, BST o BST3, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, pero adicionalmente yo sé que existen un montón de plugins propios para Reaper. Entonces, un poquito, miremos acá un momento Reaper plugins, a ver si me aparece algo de lo que quiero decir. Sí, bueno, no me están apareciendo acá, pero esto, bueno, esto de Cocos Extension, esa es la empresa de Reaper, Cocos, y ellos tienen sus propios plugins y pues son muy abiertos con todos los plugins. Pero pues realmente yo diría que, pues que funcionen en varias estaciones de trabajo digital, los plugins más populares son los BST. ¿No es cierto? Que ese inicialmente lo que inventó Steinberg Audio, que es la empresa de Cubase, pero ellos, a diferencia de Pro Tools, no cerraron eso, sino que lo dejaron abierto para que otra gente pudiera construir plugins también en este formato. BST, sí, tal vez para mí el más popular. Yo siempre pues trabajé BST con tranquilidad en live, BST2. Y BST2 digamos, a diferencia de BST3. La diferencia es que BST3 es más eficiente, en la medida que cuando no hay señal, el plugin como que apaga las partes que no necesita, entonces en ese sentido es más eficiente. BST2 digamos que tiene todo prendido todo el tiempo, entonces es más pesado en CPU, pero para las cosas que nosotros vamos a hacer desde plugins, pues no habría realmente una diferencia palpable, ¿no? Ya es para plugins muy complejos. Lo que sí me di cuenta esta semana es que, por ejemplo, con respecto a Ableton Live, que sé que ya varios lo tienen, en Ableton Live 9 lo único que es compatible es BST2, pero no BST3. Sin embargo, yo estuve leyendo y tengo entendido que para Ableton Live 10 BST3 sí es compatible. Entonces, pues los que se hayan descargado Ableton recientemente seguramente tendrán el 10, esperaría yo, y puedan utilizar BST3, sobre todo quienes están en Windows. Porque BST es un formato que es para Windows y para Mac. En ese sentido, pues es como el mejor porque es el que más integra a varias situaciones. Pero, por ejemplo, yo que tengo Live 9, no puedo utilizar BST3. Entonces, y por ejemplo, Logic, no estoy seguro que reciba BST3, sino BST2. Entonces, otra opción de plugins, pero el problema es que esto sí es exclusivo de Mac, que también son muy buenos, son los Audio Unit. Estos plugins son pues realmente también muy buenos en la medida que son muy eficientes, de muy bajo peso, y también está abierto a muchos, a cualquiera que quiera desarrollar. Entonces pues se ven muchos plugins gratis por ahí en este formato que la gente ha hecho por ahí y que promociona. Entonces Audio Units es también un formato interesante, pero solo funciona para Mac. Entonces, vamos a tener que, cuando vayamos trabajando, si no estoy mal, las personas que tienen Windows son Alejandro y Sofía, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. ¿Juan Torres tiene Windows o tiene Mac? ¿Qué más, profe? Yo soy Windows. Y usted está utilizando, cuénteme, ¿los tres tienen disponible Live 10?
Sí, sí, señor, yo tengo Live 10. No me acuerdo qué versión tengo de Live, pero sí creo que es la 10. No te oigo bien, tengo que me hables un poquito más duro, please, Juan. Que no me acuerdo qué versión tengo de Live, pero sí creo que es la 10. Debes, si la descargaste recientemente, yo creería que es la 10. Mm, sin embargo, ¿qué más tienen ustedes en Windows? Me imagino que Pro Tools, ¿no es cierto? ¿Algún otro programa? Yo estoy casado con Live en mi computador. Juan, Alejandro, Nada más Live. Live. ¿Y Sofía nada más Live? Yo tengo Live 10 y Pro Tools. Bien. ¿Alguien más tiene Windows? Yo, pero también uso Live 10. ¿Quién es yo? Juan Diego Prieto. Juan Diego, ¿Y sí. solo tiene Live 10 o tiene algún otro programa? No, solo Live 10, pero pues igual uno puede utilizar la licencia Pro Tools de la universidad, ¿no? Pues ellos prestan una licencia por Sí, 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 ustedes. sí, sí, listo, bien. ¿Y quién es Lady Herrera? Aló, ¿quién es Lady Herrera? Bueno, entonces para los que tienen Windows, yo pienso que, pues obviamente la idea es que funcione con Live 10, ¿no es cierto? Porque yo pienso que Live, pues como que el MIDI es muy fácil de trabajar, entonces, pues yo para este tipo de ejercicios, pues recomendaría Live. Ahora, no hay que utilizar Live obligatoriamente. Live, bueno, como decíamos ahorita, bueno, uno mientras es estudiante puede tener un crack y puede trabajar todo bien, pero pues ya luego si uno está produciendo y se va pues a una ciudad de Europa o a alguna, bueno, sí, obviamente acá no va a pasar necesariamente, pero en Europa y Estados Unidos sí va a ser muy probable que uno tenga problemas si está trabajando con, sin licencias, ¿no? Pero pues no, pues, lo digo porque adquirir Live ahorita no me parece que sea como tan justificable desde el punto de vista de un estudiante porque con el dólar, etcétera, es realmente una inversión pues que es como muy grande y es bueno utilizar como ese crack mientras uno puede como desarrollar o manejar, aprender a manejar la herramienta y realizar estos tipos de ejercicios pues que son académicos. Entonces pues sí, muy bien, yo recomiendo Live y espero que se pueda utilizar entonces la versión BST3 para Windows. Ahora, no está de más, pues a mí mismo me da mucha pereza, digamos que cuando uno empieza a trabajar una estación de estas, pues la curva de aprendizaje es muy lenta, pero si uno aprendiera a manejar el MIDI en Reaper correctamente, pues creo que es una ganancia, porque Reaper les va a dar acceso a un montón de plugins que no van a tener acceso en ningún otro lado. Eh, bueno, ya cosas más avanzadas en audio, por ejemplo, de cosas pues de visualización espectral y sobre todo plugins de Ambisonics, ¿no? Más avanzados que, por ejemplo, plugins de Facebook. Esas cositas van a estar disponibles en Reaper, ¿no? Entonces Reaper es una herramienta que vale la pena que le echen un ojo. Uno puede evaluarla continuamente y pues cuando uno ya empieza a monetizar puede pagarla y digamos que va a ser mucho más económica que las otras que hemos mencionado, por lo menos Pro Tools y Live. Entonces sí es una herramienta que vale la pena que le echen un ojo. Pero entonces por ahora mi ideal es que los de Windows puedan probar lo que vamos a hacer con BST3. Los de Mac, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo Live 9, no me sirve el BST3. Si alguien en Mac tiene el Live 10, pues puede igualmente utilizar este, pero igualmente vamos a cubrir cómo realizar audio units. Que el audio unit va a servir pues para Live y para Logic muy fácilmente, para todo lo que esté en Mac. Entonces es un poquito como la introducción a esta temática de lo que son pues como los plugins y digamos esos formatos de plugins que hay. Realmente BST Audio Unit es como lo que quiero que se nos quede en la cabeza. Ya con eso pues vamos a empezar a mirar cómo construir los plugins. Entonces vamos ahí en el chat. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario o pues más que pregunta, comentario, no sé, sobre estos temas de plugins y etcétera?
Bien, entonces vamos a iniciar hoy trabajando con un archivo que les acabo de enviar, o al inicio de la clase lo envié, está en el chat. Tenemos entonces tres archivos que son de la clase 3, la tercera clase que tuvimos este semestre. Y en esta clase 3 tenemos un sintetizador monofónico con varias formas de onda, sin modulación, sin delay, sin nada de eso. Solo el sinte. Y tenemos adicionalmente el objeto que representa la envolvente, ADSR, que lo utilizamos siempre como un objeto aparte, por lo que lo importamos. Y HB Line, que es una versión distinta de Line, en la medida que no genera rampas lineales, sino que las rampas tienen una curvatura. Entonces eso en el manejo de la amplitud va a ser muy interesante, como ya decíamos en clases anteriores, dado que va a ser más musical. Ese objeto, por ejemplo, yo lo extraje de la librería Heavy, que es esa de la empresa Ancient Audio. Cuando Ancient Audio funcionaba como una empresa, tenían ellos mismos una librería de sus propios objetos que uno puede utilizar, y HB Line era uno de esos. O Heavy B-Line, ¿no? HB sería de Heavy. Bien, entonces por favor descargar estos tres archivos en una nueva carpeta para la clase de hoy. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una carpeta que se llama tutorial y voy a mover esos tres archivos. Voy a descargar. ¿Maestro? ¿Perdón? Disculpa, ¿tú lo mandaste por el chat de Zoom? Sí, ¿no aparecen ya ahí? No, lo podrías volver a mandar, maestro. De pronto, como entré un poquito después, de pronto no me sale. Listo, entonces esperen, me organizo acá y ya los Gracias. voy a enviar. Entonces vamos a buscarlos acá otra vez. Tocarle a esto, estar cambiando entre último agregado, nombre, clase para poder ubicarse entre tantos archivos. Acá en clases 3. Vamos a coger este clase 3. HBLine y ADSR, que debe estar al principio, sí. Entonces voy a enviarlos nuevamente aquí por el chat, que creo que es como lo más fácil en este punto. Quitemos este archive de aquí que no está haciendo nada. Entonces la carpeta que queremos tener es una carpeta que representa nuestro plugin. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo le voy a poner a mi plugin? Yo le voy a poner mono C. Y cuando abrimos clase 3, bueno, que deberíamos cambiarle ese nombre de clase 3. Y el archivo principal, este es un archivo que es el principal y estos son archivos que existen dentro del principal, ¿no? Entonces, acá el archivo principal lo usual es que se llame como el plugin, ¿no? O muchas veces se llama también main de principal, pero pues acá nombremos el principal de acuerdo a nuestro plugin. Entonces acá tenemos monosynth. ¿Dónde está ADSR? Bueno, este ADSR que está acá es en realidad un objeto en sí mismo, ¿no? Que existe dentro del mismo folder y que hemos importado. Y este Heavy V-Line pues también es otro objeto en sí mismo que existe dentro del mismo folder y que hemos importado. Entonces eso pues es algo que no he hecho de pronto suficiente énfasis, pero es el tema de la encapsulación, ¿no? Fíjense cómo yo puedo traer mis propios objetos al patch principal de PD, no necesariamente necesito, digamos, construir todo en un nuevo patch, sino que un patch puede albergar como tal objetos. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Acá, por ejemplo, tapo SC4, el oscilador,
es realmente un objeto que viene dentro de Pure Data preconstruido, mientras que ASR es un objeto que ha hecho alguien más y que existe dentro del folder, ¿no? Pero ambos se invocan de la misma forma en el programa. Entonces eso es lo que se llama la encapsulación. Yo igualmente puedo encapsular distintas cosas dentro del patch sin que sean un objeto en el disco duro. Eso, por ejemplo, lo hago generando un nuevo objeto y le pongo al principio las palabras o las siglas, letras PD. Si yo abro una caja de un nuevo objeto, él va a estar esperando un código que llame un objeto, ¿no? Si pongo oscilador con la virgulilla, me va a llamar un oscilador. Pero si le pongo, por ejemplo, Sergio, pues él no va a tener ni idea qué es eso, porque no existe ni en el folder ni en el programa Pure Data dentro de su código como tal. Tendría que crearlo dentro del folder, si no, él no va a saber cuál es un objeto que se llama Sergio. Pero si yo, por ejemplo, quiero utilizar simplemente una especie de objeto acá para meter dentro un montón de cosas que no quiero ver o que quiero organizar por módulos, por ejemplo, pues le puedo poner PD Sergio y a ver si me genera una nueva ventana. Esto es realmente simplemente una encapsulación dentro de este patch, como una subventana. Y yo acá entonces puedo tener, por ejemplo, otra parte del código o puedo tener unas anotaciones o lo que quiera tener. Eso es lo que se llama la encapsulación. Este PD Sergio no representa un archivo del disco duro, simplemente está allí a manera de una ventana interna, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que quería aclarar hoy. Y lo que vamos a hacer con este patch es que, bueno, es muy sencillo. Tenemos acá una entrada MIDI, tenemos un oscilador, tenemos un filtro y un control de la amplitud según un envolvente y un control de la amplitud para una especie de master output. La envolvente, los valores son fijos por ahora, ¿no? Entonces vamos a generar una serie de parámetros. Inicialmente los vamos a hacer lo más sencillo posible, es decir, el menor número de parámetros para que sea sencillo la explicación del ejercicio. Entonces vamos a hacer un parámetro para el gain o el master output, ¿no? Aquí le vamos a poner gain, que es como el master output. Vamos a hacer un parámetro para el Q del filtro, qué tan angosto, qué tan ancho es el aunque bueno, este es un filtro que pasa banda o pasa bajos, el que tenemos conectado en este momento en el patch. Este filtro entonces, ¿qué era, muchachos? BSF era pasabajos, pasabanda, ¿qué tipo de filtro era? ¿Qué nos acordamos? Ah, de banda. ¿Qué dijo Alejandro? ¿Pasabanda? Sí, pasa banda. Entonces, es pasabanda si utiliza la primera salida, pero fíjese acá cómo está conectado. Entonces pasa bajos. Entonces es pasabajos, porque recordemos que este objeto es interesante porque nos da un pasabanda y un pasabajos. Entonces, acá lo que tenemos es realmente un pasabajos, que es la forma más clásica del sintetizador modular, es con un pasabajos, no con un pasabanda. Y tendríamos entonces el Q para decir qué tanto se corta, ¿no es cierto? Luego vamos a tener un tercer control que sería entonces para el game, para el Q y pues para qué más. Pues toda la envolvente la podríamos volver parámetros, pero digamos antes de eso pues hacerlo más sencillo, vamos a hacer una envolvente estática, pero pues la forma de onda sí es importante poderla cambiar, ¿no? Entonces vamos a tener uno para forma de onda, que se puede llamar por ejemplo waveform, ¿no? Bien, entonces vamos a tener estos tres parámetros. ¿Qué objeto gráfico? Recordemos que acá tenemos los objetos gráficos. ¿Cuál de estos objetos gráficos utilizamos para controlar la amplitud? O no la amplitud, el master output. ¿Slider? Un slider. Y ese puede ser ya según cada quien quiera, horizontal o vertical, va lo mismo, ¿no?
bueno, no, yo prefiero que sean verticales, por ejemplo. Y ese slider entonces es para controles continuos, ¿no es cierto? Que en donde el valor varía de forma continua según el input del usuario. Y el slider viene en qué escala, por default, por defecto. ¿Qué voy a obtener a la salida del slider? ¿Qué rango? De 0 a ¿Es de la 120. 127? MIDI, ¿no es cierto? Ese es el rango MIDI. Nosotros vamos a querer variar ese rango porque acá la amplitud en PD va a ir de 0 a 1. Entonces, lo más fácil es alterar las propiedades del objeto. Y en las propiedades, lower 0, upper 1. Listo. Y si pongo una cajita ahí al final, tengo un movimiento de 0 a 1. Entonces este es un game. Fíjense que yo en el game puedo, en las propiedades de cada objeto gráfico, puedo alterar otras cosas. Por ejemplo, le puedo poner un layer, game, para que aparezca ahí al ladito el texto. Y hay algo muy interesante que son los mensajes, send y receive, que realmente ahorita lo vamos a utilizar porque tenemos que encontrar métodos para manejar el estado del plugin, en donde todos los parámetros estén sincronizados, ¿no es cierto? Debemos manejar de forma sincronizada los parámetros. Entonces, para que eso funcione bien en un plugin, vamos a tener que utilizar estos mensajes que permiten enviar y recibir, así como un poquito enviamos y recibimos mensajes o datos cuando utilizamos esta pareja de objetos, send y receive, ¿no? Que sabemos que si tienen el mismo argumento van a generar como una conexión sin cables entre ellos. Bueno, pues los objetos gráficos ya tienen eso también programado, solo que viene como una opción en las propiedades. ¿Listo? Bueno, entonces este es el game. El game entonces a dónde va a ir conectado. ¿A dónde Pero conecta? ¿Perdón? a la segunda entrada del módulo de amplitud, antes Ujú. del de hace. Que está multiplicando por 0.9, ¿no? Entonces cuando, en teoría, pues yo debería quitar este argumento, porque vamos a manejar es con este slider. Entonces acá va a empezar multiplicando por 0, pero si el usuario mueve el mouse, pues multiplica por 1. Y ahí tendría la total ganancia. Listo. Ahora el Q. ¿Dónde manejo el Q de este filtro? Entonces, pues si uno no se acuerda, puede mirar siempre la ayuda. Y entonces acá tenemos tres entradas que nos dan la frecuencia que vamos a filtrar, ¿no? Que ahí viene la salida del oscilador. La frecuencia de corte, que en este caso, fíjense, yo estoy multiplicando por 5 acá, es decir, está 5 octavas arriba de la altura, ¿no? Entonces yo estoy tocando un La 440, realmente yo estoy cortando 5 octavas por arriba. Eso ustedes lo pueden variar, obviamente, según su gusto. Y la tercera entrada es un Q. Entonces va a ser la tercera entrada la que queramos controlar. Y cuando hablábamos de ese filtro, decíamos que, digamos, el Q puede ir de 1 a 20. Yo en realidad en este caso voy a empezar con un Q en 5, como lo tengo acá, como mínimo. Y como máximo, perdón, voy a ir a 20. Esto no tiene que ser obligatoriamente así, también ustedes pueden personalizar esos rangos según la escucha y su experimentación sonora con los instrumentos. Y acá lo voy a cambiar el label a Q. Entonces ahí ya tengo mi segundo slider. Ahora, ¿cómo hago para tener un control que alterne entre las distintas formas de onda disponible? Que acá en Pure Data el usuario directamente hace clic. Pero en un plugin vamos a querer es tener un control que nos permita cambiar entre esas formas de onda, ¿no? Entonces, ¿cuál podemos utilizar en Pure Data? Entonces recordemos dónde están mis plugins o mis objetos gráficos, son estos. ¿Cuál de todos estos puedo utilizar? El slider me sirve Yo creo para que el cambiar. toggle, ¿Perdón? yo creo que el toggle, El toggle nos permite cambiar entre dos cosas discretas, o sea, no es un control continuo, sino un control discreto, en ese sentido nos serviría.
Pero es que el toggle solo permite cambiar entre cuántas cosas. Entre dos. Entre 0 y 1, no más. Entonces, sería para tener solamente dos formas de onda, pero nosotros tenemos 4. ¿El radio? Entonces ahí utilizamos el radio, que era uno de los que ya habíamos introducido en la clase pasada o antepasada. Por ejemplo, voy a utilizar también uno vertical. Y acá entonces en el radio puedo intercambiar entre 8 estados, entre 8 casillas, ¿no? Fíjense que cada casilla está ligada a un número. 0, 1, 2, 3. Yo, sin embargo, no necesito 8. En este caso tengo 4 formas de onda. Entonces voy a ir a las propiedades del radio y le voy a decir que el número de las celdas sea 4. ¿Listo? Y le voy a poner acá un label. Entonces le voy a poner en el label el orden de las formas de onda. Si yo tengo 4 celdas, no más. Bueno, démosle OK para que se actualice. Entonces las voy a tener en este orden. Miremos en qué orden las tengo acá. Sinusoidal, cuadrada, diente de sierra, y triangular. Entonces, ¿cómo hago para que cuando yo esté acá en la celda 0 se active esta, en la 1 se active esta, etcétera? Recordemos lo que hace el objeto select. Select yo le puedo dar unos argumentos de entrada, 0, 1, 2, 3. Cuando él reciba el número 0, va a mandar un bank por la primera salida. Cuando reciba el número 1, por la segunda salida, y etcétera. La última salida se guarda para obturar bank cuando se reciba un número diferente a los que se le ha definido. Si él recibe, por ejemplo, el número 10, utilizaría la última salida. Pero entonces acá ya de esta forma, si yo conecto esto a radio y conecto las salidas de select de forma acorde, es decir, esta para la sinusoidal, esta para la siguiente, esta para la siguiente y esta para la última. Fijémonos acá en el contenido de la tabla, cómo va cambiando. Entonces ya tengo una forma en la que el usuario puede variar las formas de onda. Acá entonces lo que voy a hacer es ponerle también un label, y ese label lo voy a hacer en el orden de las formas de onda para que esa información ya quede ahí. Entonces tenemos sine wave, luego tenemos square, y bueno, podemos hacerlo en abreviaciones: sine, square, so y de triangular. Generalmente estas abreviaciones se ven así en los plugins, pues para economizar espacio, ¿no? Y ahí tendríamos entonces nuestras formas de onda. Ya tendríamos realmente los tres parámetros. Y pues realmente es bastante sencillo hacerlos, pues porque solo son 3. Va a empezar a ser dispendioso cuando, por ejemplo, involucremos toda la envolvente o tengamos modulación FM y tengamos otros 10 parámetros, por ejemplo. Pero por ahora vamos a hacer un ejemplo pues lo más sencillo posible para probar la funcionalidad de Camon. Entonces ya una vez teniendo los objetos gráficos, vamos a hacer una cosa. Fíjense que si yo le doy Select All puedo mover todo, ¿no? Que es importante a veces para poder organizar el espacio. Vamos a hacer una interfaz gráfica de usuario. Ok, yo siempre que tengo un plugin, yo no estoy viendo el código del plugin, sino estoy viendo una interfaz. Entonces, para generar una interfaz en PDF, debemos mirar las propiedades, no de un objeto en particular. Yo le doy a esto y le doy propiedades y me dice las propiedades de esa caja, o puedo mirar las propiedades de esta tabla, etcétera, etcétera. Vamos a mirar las propiedades del patch como tal. Y para mirar las propiedades del patch, vamos a hacer control izquierdo o control clic sobre el patch en blanco, no sobre un objeto. Entonces, si yo le doy acá sobre el patch en blanco, control clic, fíjense, me salen unas propiedades, pero estas son del patch. Y dice Canvas Properties, ¿no? Porque el Canvas es como el espacio para graficar. Y acá entonces, para hacer una interfaz de usuario, vamos a darle clic o seleccionar esta opción Graph on Parent. Fíjense que apareció este circulito, este cuadradito acá rojo. Básicamente lo que me está diciendo es lo que esté dentro de este cuadradito es lo que el usuario va a poder ver. Entonces, pues inicialmente me parece que está muy pequeño.
pero pues igual los plugins que son pequeños a veces son más fáciles de manejar, pero por lo menos, sí, 100 con 70, cada quien lo puede hacer al tamaño que quiera. Yo lo puse ahí de 100 por 70. Y el caso es que yo no voy a ver, pues, en ese pedazo solo quiero ver los controles, ¿no? Que voy a manejar. Entonces, por un lado, pues estos sliders no me caben acá. No tendría que hacer un cuadrado, decirle en propiedades que esto fuera mucho más grande. Pero pues si yo quiero que mi plugin sea minimalista y sea pequeño, pues lo que puedo hacer es cambiar el tamaño de los sliders. Entonces en propiedades, fíjense que tengo un width y un height, ¿no? El ancho lo puedo dejar igual, pero el height, por ejemplo, mandémoslo, no sé, a 60. Ahí tengo un slider chiquitico. Igualmente esto está muy pequeño. Aumentemos un poquito el graph on parent. Démosle por lo menos, no sé, démosle entonces a 150 y acá a 105. Bueno, si ahí ya está un poquito más grande, selecciono todo para moverlo. Y ahí ya voy a tener, de pronto ya voy a tener demasiado espacio, pero igual hagámoslo así. Entonces a esto le di 60, al Q también démosle 60 de altura. Ubiquémoslo al ladito. Esto lo pueden hacer pues cada uno como más le parezca apropiado. Acá estamos haciendo simplemente como un ejemplo. Bueno, y acá el problema es que este label no me queda bien ahí, ¿no? Vamos a ver si el label se puede poner en otro lado. Acá hay un offset del label. Para si yo le doy acá 0. Quedó más abajo. Ok, no, vamos a -8. Ah, pero si tiene un tamaño el label. Fíjense que el label tiene acá una letra y un tamaño. Entonces le puedo bajar para acá, por ejemplo, 8. Sí, se vuelve más pequeño. Bueno, de pronto puedo organizar esto mejor. A ver. Esto por acá. Y estos dos acá. Ahora démosle el mismo tamaño a todos los labels para que no se vea raro. Ok, y ahí tendría esos tres parámetros, ¿no? Que es lo que pues realmente quiero controlar. Faltaría entonces empezar a hacer una partecita un poquito más complicada, que es los métodos para actualizar el estado del plugin, es decir, para que todos los controles, todos los parámetros estén sincronizados. Pero entonces primero déjenme saber si hasta aquí vamos bien. Entonces tengo simplemente he activado Graph on Parent, que me va a permitir generar una interfaz. Tengo un control para la forma de onda, un control para la ganancia y un control para el Q. Cuéntenme entonces hasta ahí cómo vamos. Déjenme saber cuando ya hayan podido llegar a ese punto y seguiríamos. Sergio, al visualizar el plugin no se verían los cables, ¿cierto? No, no se van a ver estos cablecitos feos. Ya luego podemos ya entrarnos mucho más en la interfase. Digamos, hay otros objetos interesantes. Por ejemplo, está este view meter, pues que también es chévere para poder ver ahí si está entrando o saliendo algo. Hay varias cositas que se pueden empezar a hacer acá más interesantes y estos cables no se van a ver. Pero entonces ya luego vamos a adentrarnos más sobre las interfaces. Hoy lo que quiero ver es como, bueno, hoy el viernes, ¿no? Porque es como una misma clase. Vamos a ver que podamos hacer funcionar el plugin y ya luego la semana entrante nos metemos ya más en detalles. Entonces, hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Alguien tiene problemas? ¿O todos vamos bien?
Pueden enviar una manito ahí al chat. Bueno, Todo bien, Sergio. Todo Profe, bien, la maestro. verdad, Sí, yo todo tengo bien, muy profe. mala conexión, listo, bueno, ahí veo manito. entonces yo voy a mirar después el video de la clase. Ok, Juan, bueno, dale. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es empezar a lo que se llama el manejo de datos o data management o, sí, el manejo de parámetros y que todo sea muy sincronizado. Y acá es donde de pronto puede empezar a ser un poquito más harta la cosa, pues yo lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Vamos para cada parámetro, vamos a tener un símbolo de envío y un símbolo de recibido. ¿Para qué? Para que eso se comunique automáticamente con Camomile. ¿Qué es Camomile? Camomile es el plugin que se comunica con la estación de trabajo digital. Pure Data es nuestro patch. Entonces Pure Data debe, como en el patch, debe tener unos símbolos que nos permita comunicarnos sin cables, enviar datos sin cables, por medio de un símbolo entre el objeto de Pure Data y Camomile, ¿no? Entonces, el primer parámetro que voy a poner acá, por ejemplo, va a ser, pueden ir en cualquier orden, pero pues lo voy a hacer en este orden, que sería gain, Q y waveform, ¿no? Que es seleccionar la forma de onda. Entonces, para los símbolos del gain o la sintaxis siempre va a ser definir que es una variable, porque es que si yo tengo varias instancias del mismo plugin dentro de la estación de trabajo digital, yo no le puedo poner al envío Sergio 1, porque entonces se va a empezar a enviar entre ambas instancias del plugin. Entonces en la sintaxis, digamos, debo determinar que es una variable, que el camino, el símbolo debe incluir una variable al principio que va a ser nueva para cada instancia del plugin. Si yo tengo 15 instancias del mismo plugin, la estación de trabajo digital, asegurando que haya una variable en el símbolo, voy a asegurar que cada símbolo sea único para cada plugin. Y así no va a haber, digamos, confusión entre qué va a dónde, ¿no? Que no se crucen cables, mejor dicho. Entonces primero vemos una variable, luego el nombre del plugin, ¿no? Luego el nombre del plugin, luego el nombre del parámetro, nombre del plugin, luego el nombre del parámetro, y luego el número, porque es que a veces pues un mismo parámetro puede tener varios controles. Entonces si es el 1, el 2, el 3. Y dependiendo si estoy enviando o recibiendo, el símbolo para recibir sería, esta la sintaxis. El símbolo para enviar le vamos a adicionar una S. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo se vería el primer parámetro, que es el gain? Entonces, para especificar la variable, pesos 0. Entonces ya de esa forma, cuando se crea una nueva instancia del plugin, ahí se va a albergar un número único que le va a dar, va a hacer que el símbolo para el envío de mensajes sea único. Entonces eso es lo primero. Luego un guión y le voy a dar el nombre de mi sint. Mi sint yo le puse monosint. Luego un guión, el nombre del parámetro, en este caso decir que el parámetro se llama gain. Y gain tiene un solo parámetro. Entonces ese sería la sintaxis del símbolo para recibir. ¿Cuál sería la sintaxis del símbolo para enviar? Sería la misma, pero al final adiciono otro guión y le pongo una S. Entonces, ¿dónde va esto? Esto va en gain. Realmente yo tengo que ir a las propiedades de gain y decirle, en el símbolo de recibido, que es el normal, signo peso 0, que va a garantizar que ahí se haga una variable, guión, el nombre del sint, monosint, guión, el nombre del parámetro, guión 1. Entonces, de esta forma, acá se va a recibir el parámetro gain, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a enviar al parámetro gain? El mismo texto, pero al final adiciono una S. Luego que haya escrito esto acá, le voy a dar OK. Y eso ya queda ahí guardado. Si yo vuelvo a visitar las propiedades posteriormente, eso quedó ahí ya guardado. Entonces hay que fijarse, lo harto, o pues una de las cosas de la programación es que pues si uno escribe mal una letra, luego nada va a funcionar y uno luego tiene que revisar cosa por cosa de dónde fue que escribió mal. Entonces es importante como siempre como estar atentos acá. Y pues yo por ejemplo les
aconsejo simplemente, si ya escribí en este, copiarlo. Entonces ya con esa sintaxis que tengo ahí voy a empezar a escribir los otros. ¿Cómo sería entonces para el Q? Voy a ir a propiedades, para el recibido, que es el que no tiene la S, pues es igual a este, pero va a cambiar ¿qué? La palabra gain por Q. Luego copio este, lo pego y para enviar ya sé que voy a agregarle al final una S. Voy a salvar esto, revisar que esté bien, eso se ve bien para mí acá, listo. Y el último sería el radio. Entonces, ¿cómo recibiría el radio? Pues sería igual, pero entonces no va a ser el Q, sino va a ser waveform. Entonces, generalmente waveform se reduce a WF de waveform. Es como generalmente yo lo veo en programación. Entonces, pues utilizar como esa misma sintaxis. Y luego para enviar, le pongo una S. Listo. Y ahí estaría. Entonces, ¿qué tengo que tener yo ahorita? Tengo que tener estas tres propiedades con unos símbolos de envío y recibido únicos para cada parámetro. No, esto es como lo que yo debo tener en este punto. Pues entonces, fíjense que si tengo 25 parámetros, voy a tener que hacer esto para cada uno de los parámetros. Entonces, pues obviamente es donde el trabajo empieza a ser más dispendioso. Pero es necesario y la programación en general es así. Listo. Ahora, ya tengo, digamos, declarados los símbolos de envío y recibido, pero ¿cómo se está enviando y recibiendo a Camomile? Pues en este momento Camomile no está por ningún lado acá. Entonces, para empezar a integrar Camomile, vamos a descargar Camomile. Entonces, vamos a ir acá a la página de nuestro curso. Bueno, Camomile siempre lo van a poder encontrar la última versión. Si buscan Camomile en GitHub, van a encontrar la última versión siempre disponible en este enlace. Esto pues generalmente está, miren, esta versión es de septiembre de hace un año. Yo creo que este año sale ya otra versión. Entonces, pues uno puede estar pendiente. Acá en el texto de la clase, en el tutorial en texto, que bueno, está en inglés porque como la mayoría de esta documentación está en inglés, pues resulta más fácil compilarlo en inglés. Pero pues yo creo que es sencillo de entender. Si tienen dudas sobre lo que sobre el texto, pues me dicen obviamente, pues porque yo lo escribí, entonces pues yo los puedo sacar de la duda fácilmente. Entonces acá al inicio tenemos el enlace, el mismo enlace que acabo de mostrar. Acá me dice se va a ir a otro lado porque pues todo lo de Windows es así, funciona con ese tipo de cosas canzonas. Y acá entonces al final de la versión tengo los assets, ¿no? Los componentes de la versión. Entonces los de Windows, bueno, Windows hay 64 y 32. Miremos un segundito lo de la compatibilidad de Ableton Live con BS3. Porque no, creo que tiene que ver si es 64 o 32. Los que estamos en Mac simplemente descargamos el que dice Camomile Mac OS. Y yo por ejemplo lo voy a descargar en esta misma carpeta de trabajo donde estábamos, la misma la que tenía mi monosim, voy a descargar ahí Camomile. Y los de Windows pueden descargar la de 32 o 64, ya vamos a ver para BS3. Creo que está en la 64 porque Live 10 ya no corre con Ya no 32. funciona en 32, entonces claro, debe ser la de 64. Entonces los de Windows descargarían esta de 64. ¿Es el que dice examples o...? No, el otro. Examples son ya unos plugins ya hechos que pues los invito a que miren ahí hay un órgano muy chévere, hay un sinte monofónico, hay cosas que uno ya puede importar directamente a su DAW y empezar a hacerlas sonar. Pero ya sería para, pues por tiempo de ustedes, nosotros vamos a hacerlo pues de cero para el proceso pues de aprendizaje y sería el que no dice ejemplos, sino el que dice solamente Windows 64. Para los de Mac. Y bueno,
existe también para Linux, ¿no? Que bueno, Linux debe ser la berraquera, pero yo nunca he tenido como el tiempo para meterme allí. Entonces, esos, digamos, dentro de hecho, así no hayamos bajado los ejemplos, este mismo paquete viene con unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a abrir acá los dos. El de Mac los voy a nombrar distintos para que acá no me confunda luego. Y el de Windows. Entonces, si nos fijamos, los bienes son muy similares. Y tenemos entonces una serie de archivos con las terminaciones de los plugins que son como unos archivos preconstruidos para que nosotros hagamos nuestro plugin. Es decir, eso en inglés se llama un bundle, ¿no? Que es como un paquete ya preconstruido para que nosotros hagamos nuestros plugins. Y entonces acá, ¿qué formatos tenemos disponibles? Para Windows tenemos BST3, que es este BST3, BST3. Este DLL, ¿quién sabe qué es para Windows? Este es BST2, ¿ok? Y estos son BST3. Este MD no es nada, es como un archivo pues, necesario ahí, pero de texto. Y acá fíjense que está la licencia, la GNU, General Public License, ¿no? Entonces acá uno sabe pues, que uno no puede cobrar, ¿no? O bueno, habría que leerla realmente y tener claridad. Yo ahorita no tengo el 100% de la claridad. Pero entonces acá creo que trabajaríamos con BST3 porque creo que la compatibilidad de Live es para BST3 en Live 10. BST2 debe funcionar para Live 9, Live 10 en Windows, sin diferencia. Lo que pasa es que este DLL, que es BST2, por ejemplo, no está disponible en Mac. Si miramos que está disponible en Mac, está disponible el BST3 también, que va a funcionar de Live 10 para arriba, y el Audio Unit, que es el que a mí, pues en mi caso, en mi computador es el que más me funciona. ¿Por qué? Porque yo tengo Live 9. Entonces, este es el que yo prefiero utilizar. Pero obviamente vamos a verlo desde Live 10. Entonces, estos son los archivos que representan los bandos. Pero entonces, dentro de sea Mac o sea Win, tenemos también una carpeta que dice ejemplos. Y si miramos, fíjense, por ejemplo, hay unos más complejos que otros. Estos son plugins construidos en Pure Data. Efectos e instrumentos. Nosotros por ahora estamos pensando en un instrumento. ¿Qué es un instrumento en diferencia de un efecto? Un instrumento recibe MIDI y bota audio, como un synth. Un efecto, en cambio, recibe audio, por ejemplo, y lo procesa. Por ejemplo, un delay, por ejemplo, un flanger, por ejemplo, un filtro, simplemente. Son plugins que son efectos, no instrumentos. Los que son, perdón, acá instrumentos. Por ejemplo, tenemos el Almond Organ, que es un instrumento polifónico, mucho más complejo que lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es monofónico. Pero, por ejemplo, tenemos también el Minimoog, una especie de copia del Minimoog monofónico. Y fíjense que en todos hay una serie de archivos que siempre están iguales. Fíjense esta tripleta de archivos, param.get, param.set, program.set. Están siempre iguales. Param.chase, param.get, están en todos. Entonces, esos archivos son los archivos que vienen con Camomile, que escribió Pierre Guillot, perdón, y que están disponibles para que los utilicemos para que nuestros plugins funcionen. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos archivos? Como dice acá, bueno, ya luego podríamos mirar esto con más detenimiento, pero obviamente esto, pues el texto que yo compilé ahí, o más que escribir, porque es como recuerdo varias partes, pues viene la documentación de Camomile. Pues la idea es que sea menos extenso que leer la documentación entera. Pero entonces acá en la documentación él habla de esos tres objetos que son en realidad, pues es interesante como lo define acá, que son unos métodos para manejar el estado de los parámetros del plugin, ¿no? Que son estos tres objetos, param.change o param.change, param.set, param.get. Para utilizarlos, simplemente cópielos de un ejemplo a su propio patch. Entonces, estos objetos lo que van a hacer son tres objetos distintos. Param.get, bueno, empezamos por copiarlos dentro de nuestro programa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a, por ejemplo, el Minimoog y voy a coger este param.change, param.get, param.set. Los voy a copiar, ojo, copiar, no mover, porque si no deja de funcionar bien el otro.
Los voy a copiar a mi carpeta de trabajo, que es esta que yo tengo acá, y los voy a copiar dentro del folder de PD, el folder que representa mi plugin. Listo, allá los tengo los tres. Si los fuéramos a abrir, pues como que no vamos a entender nada inicialmente, porque pues la programación no es tan evidente. Pero estos objetos lo que están haciendo es comunicarse con Camomile. ¿Qué es Camomile? De nuevo, el plugin como tal, que nos comunica entre PD y la estación de trabajo digital. Acá entonces, ¿qué hace ParamGet? ParamGet recibe la información de Camomile y se la envía a un parámetro. ParamSet, ¿qué hace? Recibe la información de un parámetro y se la envía a Camomile. Entonces, por parámetro deben haber una pareja de objetos, uno ParamGet y otro ParamSet, para que se comuniquen ida y vuelta con Camomile. Y ParamChange, sí, en cambio no debe existir uno por parámetro, sino solo uno por patch. Y es un archivo que va a quedar ahí quieto, que simplemente ayuda a que los patches se comuniquen bien. Entonces, ¿cómo integramos eso a nuestro patch? Si ya lo hemos puesto dentro del folder, yo ya voy a poder llamar esos objetos acá. Entonces yo pongo acá paramSet y ahí ya aparece. Si no tuviera los objetos en el folder, me va a decir, oiga, no tengo ni idea qué es eso. ¿Listo? Bien, entonces empezamos por ejemplo con ParamSet. Debemos entonces recibir, vamos a recibir la información de estos controles y enviársela a Camomile. Entonces, para que esto sea más fácil de ver, vamos a hacer eso en una abstracción. Entonces vamos a generar cada una abstracción que se llame PD, por ejemplo, PD ParamSet o parameters set. Estoy seteando los parámetros. Entonces ahí me abrió una nueva ventana. Y en esta nueva ventana voy a hacer lo necesario para recibir el mensaje de este control y enviarlo a Camomile. Entonces yo ya sé por las propiedades, como enviamos acá, establecimos estos símbolos. Este es el que recibe y este es el que envía. Entonces voy a copiar el que envía. Y voy a hacer acá en esta nueva abstracción un objeto que reciba ese símbolo. Entonces ese objeto, ¿cómo se llama? Receive. Y receive va a recibir este símbolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Todo lo que yo haga en este slider va a llegar acá sin cables. Miremoslo acá un segundito solo para demostrarlo. Lo voy a poner acá, la cajita, para que la veamos allá en esa esquina. Entonces acá si yo muevo este gain, fíjense cómo está cambiando ya la cajita, ¿no? Entonces ahí hay una conexión sin cables. Y ahora quiero enviarla a Camomile. Entonces ahí es donde entra a jugar el nuevo objeto ParamSet que importamos del paquete de Camomile. Entonces debo conectar la salida a un objeto param.set y acá le voy a dar un argumento que define el número del parámetro. Entonces esto es, según yo los vaya numerando, los va a entender el plugin. Yo voy a entonces decir que gain sea el número 1, Q sea el número 2 y waveform el número 3. Pues es arbitrario de como yo lo quiero hacer. El programador lo puede hacer como mejor le parezca. El caso es que acá, según el orden que yo les dé en los argumentos, pues así los va a entender el plugin. Entonces, el segundo argumento, el segundo parámetro, entonces, ¿cuál va a ser? Q. Entonces voy al Q, a las propiedades, cojo el símbolo de envío, o sea, con el que el objeto gráfico está enviando, copio ese símbolo para recibir mediante ese símbolo. Y acá hago un nuevo objeto receive y le copio ese símbolo, que es el del Q. Puedo generar una cajita numérica que es útil para uno visualizar que la información sí se está moviendo cuando ya empiece a usar. Y acá entonces este va a ir conectado a una nueva instancia de ParamSet, pero ahora con el argumento 2. Entonces ahora el plugin va a entender que este es el segundo parámetro del plugin y ahí está recibiendo la información. Y me quedaría simplemente el último caso, que es receive, y tengo que copiar entonces el código de envío de el objeto radio que intercambia entre las formas de onda. Entonces voy a copiar esto acá y lo voy a introducir como argumento en este objeto.
Listo. Y eso lo voy a enviar a Camomile como, bueno, voy a dejar una cajita acá numérica de cortesía y lo voy a enviar a Camomile por medio de una tercera instancia de param_set con el argumento 3. Ahí tengo entonces el envío de mis 3 parámetros. Entonces yo ya estoy enviando de PD a Camomile. Ahora debo hacer lo contrario, que es enviar de Camomile a PD, porque debe ser un ida y vuelta para que el estado de los parámetros sea sincronizado. Entonces acá, por ejemplo, a esta le puedo poner PD parámetros get. Luego yo le puedo poner el nombre que quiera a cada uno, ¿no? Y acá entonces en lugar de utilizar param_set, voy a utilizar param_get. Y voy a utilizar también igualmente uno por parámetro. Entonces acá estoy recibiendo, por ejemplo, param_get así no funciona porque no se le ha especificado qué parámetro es. Debo decirle al argumento 1. Entonces en este caso va a recibir de Camomile los cambios que hayan en la estación de trabajo digital, por ejemplo una automatización, cosas de ese estilo, los va a recibir de Camomile para enviarlos a PD. Entonces acá recibe el primer parámetro y nosotros lo vamos a querer enviar ¿a quién? Bueno, el primer parámetro es el gain. Entonces lo vamos a querer enviar al objeto gain por medio del objeto send. Entonces este objeto gain, ¿cuál es su código de recibir? Es este de acá abajo. Voy a copiar ese código de recibir y se lo voy a pegar como un argumento al objeto send. Entonces acá iría de Camomile a PD. Pero entonces hay que darle una instrucción antes, y es que estos objetos gráficos, si reciben un valor, no necesariamente es que vayan a asimilar el valor como su nuevo estado, sino que tienen que recibirlo en la sintaxis, set y el valor. Set y el valor. Entonces, ¿cómo hago yo para generar esa sintaxis acá? Pues voy a utilizar un mensaje, una caja de mensaje con una variable. Mi mensaje es una lista que es set y el número de entrada. Entonces, ¿cómo le defino la variable acá? Con 1. Fíjense que en este mensaje la variable se define desde 1, mientras que en este 0, bueno, cada caso tiene su cosa distinta. Recuerden, veíamos que había otras variables que hay que poner signo pesos F1, ¿no? Entonces, pues, las variables son tienen su forma distinta de declararse en cada objeto y casi que en cada lenguaje. Eso hay que, pues, siempre referirse como a las documentaciones. Pero, en resumidas cuentas, si yo conecto estos 3 objetos en este flujo de señal, voy a recibir con param_get de Camomile el parámetro 1, luego le agrego set antes del valor numérico para que cuando lo envíe al objeto gráfico lo actualice. Es decir, esto de set es básicamente una necesidad de la sintaxis de este objeto gráfico. Pero esta sería entonces la forma de recibir de vuelta para el gain. Ahora, yo podría esto copiarlo 2 veces más para rapidez y cambiar los valores para mis otros 2 parámetros, pero como solo tengo 3. Entonces, lo primero es cambiar los argumentos de param_get para que recibamos 2 y 3. Y lo segundo es cambiar los códigos, ¿no es cierto? Entonces el código de recibido del Q del filtro están las propiedades. Puedo ir acá al Q de recibir y lo puedo actualizar como el argumento del parámetro 2. Ahora yo sé que simplemente cambiar también gain por Q, ¿no? Y en el tercer caso ya cambié acá el argumento de param_get y debo cambiar acá simplemente gain por WF, que fue la forma en la que decidí abreviar waveform. Entonces acá tendría ya una pareja de objetos param_get, param_set para cada parámetro, encargándose de la comunicación ida y vuelta. Ahora, debo integrar el tercer objeto, que es param_change, ¿no? Y param_change, como decía ahorita, no lo va a tener que conectar de ninguna forma. Ya voy, Alejandro. Simplemente lo va a tener que llamar, invocar. Entonces lo llamo acá, param_change, y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer.
Bien, Alejandro, cuéntame. Lo de set y get se pueden hacer en la misma ventana. Sí, Sí. realmente no tendría por qué ser en ventanas distintas, es solo como para mi organización mental. Y yo Y, lo hago de esta forma. y el objeto set que tengo no tiene salida por abajo. O sea, Es que tiene como... set recibe. Set va a receive del código del símbolo del objeto gráfico y set recibe para enviar a Camome. Sí, Entonces no tiene pero salidas. el Los que otro. tienen salidas serían get, que es el que recibe de Camomile y envía al objeto gráfico. Sí, el objeto que dice set, signo de dólar y uno, no tiene salida abajo, sino que tiene a la derecha. Pero porque set dólar, set es uno, ¿no? No, en get. Ah. Pero el get no sería con dólar, ¿no? Acá no quieres darle dólar porque no es una variable lo que le dices a param_get. A param_get le dices De reciba el abajo, del uno. Entonces sería simplemente un uno. el objeto de abajo, el que está en la mitad. Pero creo que ya sé qué es. Set. Porque, Ah, este set, es que este no es un ajá, objeto. Este es un sí, mensaje. Entonces, porque es que acá lo que estamos haciendo es cambiar una sintaxis, ¿sí? Entonces, un mensaje me permite a mí eso, me permite cambiar una sintaxis. Yo, como puedo utilizar variables en el mensaje, qué pena. Ya, qué pena. El objeto set lo que hace ahí es, no es el objeto, pero el mensaje me permite cambiar la sintaxis. ¿Listo? Pero de pronto es que estás generando un objeto y no un mensaje. Mira, vamos a ver si hay un objeto que se sí, llama set. Sí, sí era por eso. hay un objeto que se llama set, pero esto es otra historia. ¿Quién sabe qué hará set? Miremos a ver. Set value sin scalar. Bueno, ni idea. Nos tocaría mirar, pero es un mensaje. De pronto acá no fui lo suficientemente claro. Y lo que hace es cambiar la sintaxis, que no sea simplemente un número, sino que tengamos una lista, que es set y el número. Listo, ya funciona. Listo. Esas son como las dos cositas que habría que tener claras ahí. Y recuerden crear la instancia de param change. Param change debe existir acá. ¿Listo? Entonces, esto ya es toda la programación que tenemos que hacer para que nuestro patch funcione. Es decir, acá ya hemos generado una actualización del estado de los parámetros del plugin continua. Y entonces, por ende, ya va a poder funcionar en Camomile. Hay algo, cosas más avanzadas que son los presets, ¿no? Eso no estaría acá configurado, pues ya lo veremos luego. Acá todavía no tenemos la posibilidad de hacer presets. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya con acá tenemos un folder que representa nuestro plugin. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer un poquito de texto para declarar las propiedades y los parámetros del plugin en unos archivos de texto. Y luego, pero todo eso, todo lo que hay que hacer ahora está explicado en este tutorial. Digamos que ya desde el punto en el que estamos, uno puede seguir este tutorial y tener su plugin, compilar el plugin. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer en clase. El tutorial va a estar solo es como apoyo para que ustedes luego lo revisen. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar ya con el tutorial. Tenemos que hacer unos archivos de texto en donde se van a declarar las propiedades y los parámetros del plugin. Y luego de eso, entonces debemos hacer unas modificaciones sobre el código en texto del plugin, unas modificaciones pequeñas. Y luego instalar el plugin. Ya, no es muy complicado. Entonces yo pensaría que en la siguiente sesión ya vamos a poder alcanzar a tener nuestro plugin BST corriendo a partir de este sintetizador monofónico. Entonces al final de la clase de hoy lo importante es que tengamos el folder con todo lo que nos necesita nuestro patch en PD, con las instancias de los objetos que contienen los métodos para actualizar el estado del plugin y que dentro del patch principal se haya programado ya la recepción y el envío de información desde y hacia PD, desde Camomile hacia PD y viceversa, por medio de los objetos param_get. Deben haber una pareja por parámetro y los parámetros deben tener los códigos dentro de sus propiedades.
Bien, ya se acabó la clase, entonces vamos a dejar pues hasta ahí hoy. Y el viernes ya entonces hacemos los archivos de texto y compilamos el plugin para subirlo a la estación de trabajo. Pues me quedo con los que no sé si tengan dudas, comentarios, para mirar que todo esté hoy acabado y funcionando. ¿Qué función cumple el param.change? No, ahí como yo estaba diciendo, pues no hace, yo le dije en forma mundana, no hay que interconectarlo, no hace nada, solo tiene que estar ahí para que los patches reciban la información bien entre ellos. Eso es decirlo en forma mundana, ¿listo? Si uno quisiera ver exactamente qué hace, yo acá tengo param change, sí, maneja la comunicación de parámetros entre el patch y Camomile, uno por plugin. Entonces, pero eso es, pues realmente es decirlo en forma muy abierta. Si uno fuera a ser específico en decir, bueno, ¿qué hace ese objeto? Pues ya es otro cuento, ¿no? Y habría que entender mucho más la programación de Pierre Guillot de Camomile. Pero por ejemplo, acá vemos que está recibiendo digamos, una ruta de acceso que viene de Camomile, que es los cambios de parámetros de Camomile y los cambios en la interfaz de usuario, la interfaz gráfica de usuario. Entonces recibe esas dos cosas, tiene por acá una cosa que dice one time one, y es que básicamente está filtrando que solo, digamos, reciba una cosa al tiempo. Bueno, y hay varias cosas de programación que ya sería un poquito, o sea, más ajeno a nosotros explicarlo en este momento. Pero digamos que nos basta con entender que debe estar ahí para que la programación de paramset y paramget funcione correctamente al momento de enviar y recibir. Entonces lo que entendemos es que sí, debe estar ahí invocado sin conectarse. ¿Ok? Listo, listo. Y al momento de escribir los símbolos que son para enviar y recibir en los parámetros, ¿el nombre del SYN tiene que ser el mismo nombre del archivo de PD? Sí, yo creería que sí. O sea, yo lo probé con otra sintaxis y no me funcionó. Luego lo hice con la misma sintaxis de Pierre Guillot y funcionó bien. Entonces yo pienso que es importante conservarla. Ya más adelante podría hacer más pruebas para tener más seguridad de lo que les estoy diciendo, pero es importante conservar la variable, el nombre del patch, que va a ser el mismo nombre del plugin, porque es que el nombre del patch principal en PD debe ser también luego el nombre del plugin. ¿Listo? Para que todo eso funcione bien. Luego el nombre del parámetro y el 1 y S, y es el caso de envío o sin la S en el otro caso. Pero entonces yo sí les pido, inicialmente conservemos la sintaxis tal cual, mientras yo ya hago las suficientes pruebas como para tener más conocimiento de qué tanto se puede variar ahí. Listo, listo, gracias. Vale, los demás, dudas, comentarios. Todo bien, profe, gracias. Listo, muchachos, nos vemos entonces el viernes para continuar. Gracias, maestro. Vale, Chao, feliz semana. vale, gracias, chao.